ve pobres, digamos. ¿Y qué es la pobreza también? Es el nivel social que tienen, el nivel económico, es la forma de indignidad en la cual viven. Digo, tal vez son muchas de estas preguntas resumidas en una sola respuesta. Se es pobre cuando uno no tiene la posibilidad de crecer en una sociedad, de tener los mínimos elementos para la subsistencia. Está bien, allí entraremos después en algunas escalas que tienen que ver con la indigencia, con la pobreza, pero para que hable de eso está con nosotros Lucrecia González, que es responsable de la medición de esto que tiene que ver con las canastas, con los alimentos, con el nivel de pobreza aquí en Córdoba, y a quien saludamos. ¿Cómo está, Lucrecia? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, veíamos que tenés una particular, además de los datos que recogen ustedes, la visión sobre si aquí en Córdoba se esconde la pobreza. ¿Para vos se esconde la pobreza? Sí, nosotros venimos denunciando hace un tiempo que los índices, al hacer el relevamiento de los precios y poder medir la canasta básica familiar y la canasta básica total, en las almacenes, en las despensas, ¿no? En las que acceden los sectores de la pobreza a comprar, porque es muy diferente ir a una cadena grande de supermercado que al negocio de la esquina de mi barrio. Sí. A partir de eso, venimos notando que a partir de esos índices uno puede evaluar el porcentaje real de indigencia y de pobreza que tiene un país, que tiene una provincia. Nosotros venimos viendo que eso, los índices oficiales y los índices que nosotros tenemos no se condicen. Pero la provincia se maneja con los índices del INDEC también, la provincia. Depende de los casos, digamos. En realidad no es solo con los índices que se manejan en los distintos estamentos gubernamentales, sino cuáles son las medidas que se toman y qué se analiza. Porque en el caso que mencionas de la provincia, hace un tiempo, el año pasado, tomó una medida, un ingreso económico como determinante para evaluar si un niño tenía o no derecho a acceder al PAICOR. Una cuestión que me parece bastante terrible. Porque tiene que ver con, al determinar que una familia puede cubrir sus necesidades alimentarias y quitarle ese derecho a un niño o niña en crecimiento y en desarrollo intelectual, a partir de un relevamiento errado, hace que quitemos la posibilidad de desarrollarse a esos niños en función de abaratar costos que nos parecen bastante innecesarios y sobre todo que no tienen ningún sentido viendo los otros costos que destina la provincia. ¿Qué pasó con ese relevamiento, ese elemento que se tomó como composición de cifra para saber si iba a estar afuera o adentro? ¿Hubo mucha gente que iba afuera, muchos chicos o no? Sí. No me acuerdo ahora los porcentajes reales, pero en realidad el problema no es solo en cuestión numérica qué cantidad de niños quedan o no afuera, sino es un criterio. Claro. Cuando el criterio alimentario, todos sabemos que para el desarrollo intelectual de cualquier niño o niña se necesita una buena base alimentaria y sabemos que es el primer recorte que hace cualquier familia cuando tiene ingresos escasos. Porque en el ingreso de la familia, ¿cómo lo distribuye? En primer lugar, con la cuestión alimentaria, pero también tiene que ver con las cuestiones de salud, de vestimenta, arreglos de la casa, cualquier otra situación que salga de la habitual, que implica un gasto en los ingresos, va directo al recorte en la alimentación de esa familia. Entonces, para asegurar unas condiciones de igualdad para nuestros niños, necesitaríamos asegurar la seguridad alimentaria. Ahora vos sabés que para mí surge una contradicción, porque en este sentido, veía también los índices que ustedes lo hacen a través del CIPES, en donde decían que de las 6 provincias que se hacen relevamiento de precios, la que más cara tiene la canasta alimentaria es la de Córdoba. Creo que hay una sola provincia la cual está por debajo. Pero sobre las otras 5 o las otras 4, Córdoba está como la más cara. Entonces digo, la más cara y encima tenemos más pobreza. Es decir, la gente puede alcanzar menos. Claro. O sea que, y además otro informe que se agregaba que en la última década, 1 de cada 3 chicos que nacen es pobre. Sí. Bueno, a ver, son datos realmente, que ya alguna vez lo habían dicho la gente del CIPES cuando estuvieron aquí en el programa, cuando estaban haciendo la evaluación. Y otros son datos muy categóricos que me parece entonces que no está enfocada los ministerios que corresponden a atender esa problemática. Exactamente, ese es el principal problema. Recién cuando empezabas decías eso, si uno no reconoce el problema, difícilmente va a apuntar a las soluciones adecuadas. Ahora, no lo reconoce por una cuestión de conveniencia. Sí, ningún proyecto ni de país ni de provincia, ningún proyecto de gobierno quiere reconocer que en su proyecto o en su desarrollo ha dejado afuera a una cantidad de la población. Pero, a ver, me parece a mí, yo tengo varios años más que vos, en otras épocas yo veía los datos estadísticos oficiales, uno les creía porque eran certeros, eran ciertos.
nadie ponía en duda el índice de costo de vida o el índice de pobreza, pero claro, hoy cuestionamos todo. Es más, si yo asocio y digo, Barrio de Pie en algún momento tenía relación de algún modo con el kirchnerismo, ¿verdad? Hoy no lo tienen. No. Bueno, pero si yo dije, lo está dando Barrio de Pie porque son kirchneristas, porque están en contra de este gobierno, de la provincia. Digo, se comienza a mezclar todo y dudar todo. Yo sé que el relevamiento que ustedes hacen, por lo menos en las almacenes, la gente, inclusive vino gente que hacía relevamiento aquí un día al programa, las propias personas que iban con la libretita a relevar los precios, uno le da la sensación de que es mínimamente certero. Entonces, ¿cuál es el divorcio que hay entre la realidad y lo que dice un gobierno? ¿Cómo zanjar esa diferencia? Sí, en primer lugar, el tema de las estadísticas también hay que humanizarlas. Porque en realidad cuando nos hablan de porcentajes, la mayoría de la población nos es difícil dimensionar o entender qué quiere decir eso. Pero en realidad hay un primer análisis que es sencillo. Cuando nos decían que, cosa que ahora no han podido ocultar más, que la inflación no existía. No es muy difícil cuando uno tiene el mismo ingreso mes a mes y va a comprar y no le alcanza para comprar los mismos productos, uno ya empieza a sentir que los datos no son tan certeros. Y segundo, cuando la calidad de vida de ciertos sectores empieza a caer, también uno puede discutir si los porcentajes son más o menos, que me parece también una discusión errada, porque pareciera que es menos o más grave si la cantidad de pobres cada 10 personas son 2 o 5. En realidad es un problema que hay que enfrentar. Y lo que nosotros estamos discutiendo es que cuando uno tiene gobiernos tanto nacional como provincial que llevan mucho tiempo en el poder, o sea que han tenido posibilidades de desarrollar algún tipo de política que debería enfrentar esta situación, no la ha habido, porque no solo tiene que ver con el ingreso, porque también en este tipo de cuestiones como que se tira la pelota. El problema de la inflación es un problema nacional. Seguramente muchos de integrantes del gobierno nacional se alegraron que Córdoba sea una de las provincias con mayor indigencia, cuando en realidad la problemática deberían enfrentarlas ambos, porque el problema no es solo el ingreso que tiene cada uno de los hogares, sino también la pobreza estructural. Hace mucho que no hay inversión en salud ni en educación. Entonces no es solamente el acceso a la educación y a la salud en cuestiones de calidad, de cobertura y de posibilidades, depende del ingreso de la familia. Entonces no es un derecho universal asegurado en este país. Lo que ocurre es que me parece que a través de los años, en vez de establecerse políticas de Estado, son políticas de clientelismo solamente. Sí. O clientelares. Los planes sociales en muchos casos se utilizan de esa forma, porque en realidad todos sabemos que si sectores amplios de la población dependen de políticas que tienen que ver con un gobierno de turno y no tienen que ver con la posibilidad de proyectarse, de incluirse o de ser parte del sistema productivo, siempre van a tener una tendencia clientelar. Pero además, porque hay que ser muy claro, las políticas de planes sociales universales o extensivas o masivas son para periodos de crisis y para un primer momento de una situación económica crítica. Pero cuando uno proyecta, hay que dar un salto. Uno tiene que desarrollar un país para que pueda haber fuentes de trabajo genuinas. Si no se crea y se fomenta la cultura del no trabajo, definitivamente. Sí, además esta situación de que sectores amplios de la población se van quedando afuera. Y además que al agravarse la situación de la inflación, también que podrá ser o no discutible, al no existir nuevas fuentes de trabajo y a la vez al pararse sectores de la producción, van incluyéndose cada vez más sectores de la población en los sectores de la pobreza. Lo último te pregunto, tengo que ir a la pausa. ¿Ha crecido, según lo que ustedes van relevando, ha crecido la pobreza, los índices de pobreza? Sí. ¿En la provincia y en el país? En la provincia y en el país, en ambos sectores. Pero además, vuelvo a insistir, no es solo una cuestión estadística, también la calidad de vida de sectores ha ido decreciendo de una manera bastante importante. Y si no empiezan a tomar medidas serias para enfrentar esta problemática, a veces pareciera que están más preocupados por la cuestión publicitaria o marketinera de difundir lo buena que son algunas políticas. A veces es más costosa la publicidad que la política en sí misma. Entonces con esa medida no vamos a avanzar. Más costosa la publicidad que las medidas en sí mismas. Toda una frase y una definición. Te agradecemos mucho, Lucrecia, que hayas estado esta noche. Sobre todo que, bueno, con los datos que ustedes manejan, uno pueda también tener otro prisma, otro horizonte. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. A la pausa, ya volvemos en un instante.